Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar rápidamente, vamos a hacer un repaso de los aspectos centrales de cancro y algo de mildio voy a comentar también. Como hay una audiencia variada, van a ver que la presentación es general. Después, en base a las inquietudes de ustedes, vamos a ir tratando cada tema. El cancro, los trabajos que voy a mostrar, los hicimos en un grupo que están acá, que somos en general gente de la experimental de Anguil. El cancro del tallo del girasol es una enfermedad que, como cualquier otra, depende de un conjunto de factores. Hoy estamos con un patógeno que le llamamos complejo diaporte Fomopsis. Ya el nombre de sí complejos ya nos está dando de la una idea de la variabilidad genética que tiene el hongo, y eso, al relacionarse con una determinada genética en el girasol, genera o no problemas con la enfermedad. Entonces, si tenemos un patógeno que varía más en cuanto a su genotipo, tenemos más complicaciones para que la genética que logramos mejorar después de años de selección sea perdurable y una herramienta útil en el tiempo. Y por otro lado tenemos unas condiciones ambientales que en un contexto de cambio climático es difícil de pronosticar. Sabemos que tenemos eventos cada vez extremos más frecuentes, sabemos que tenemos un aumento de temperatura, especialmente la temperatura mínima, y estamos con años que salen de todos los registros históricos con mucha frecuencia. Entonces, la situación, si uno mira la perspectiva a futuro, no es fácil de predecir de qué va a pasar con todo este triángulo en cualquiera de las enfermedades. Vamos a tomar cancro, pero en cualquier patosistema que ustedes se imaginen. Yo apunté a mostrar algunas diferencias, porque nosotros ya hace 3 años que tenemos el problema instalado en la zona y hay más, conocimiento, pero supongo que habrá gente de otras zonas donde el problema está avanzando, y les quiero mostrar algunas fotos para ayudarlos a reconocerla a campo. Acá, cuando vemos distintos síntomas en hoja, acá en esta hoja que vemos acá, vemos un patrón que puede ser de tipo vascular, una parte menos afectada y una parte más afectada. Acá vemos cierto patrón también, y acá vemos otros síntomas. Lo que diferencia todo esta parte de la izquierda de la derecha, básicamente un buen halo amarillento que se ve en el caso de la izquierda. Esta enfermedad, si yo se la muestro, ustedes seguramente la conocen, era la tradicional verticirum, que era la número 1 para nuestra zona y para otras zonas también en cuanto a pérdida y difusión de la enfermedad. Estos dos síntomas son de cancro, son síntomas diferentes, si miran, y los dos corresponden a cancro. Esto a la infección inicial, que es la que vamos a ver, los primeros síntomas que vamos a ver, y esto, el efecto de una vez que está el hongo instalado en la planta, empieza a generar toxinas que se mueven y genera un síntoma diferente. Entonces, estos dos son síntomas que tienen que empezar a prestar atención los que quieren ubicar bien la enfermedad, y esto básicamente tiene otro comportamiento distinto. Cuando vamos a ver la planta entera, también encontramos algunas diferencias. En este caso, vemos la planta que empieza a secar hojas de abajo, y las hojas de arriba suelen estar verdes. Cuando vamos a la planta de al lado, vemos hojas verdes abajo y hojas secas arriba. Entonces, el cancro, la dinámica de la enfermedad en el tiempo, en la expresión de síntomas, es diferente. Acá tenemos un taponamiento vascular donde empieza a sufrir la planta y empieza a resignar hojas abajo. En algún momento se seca la planta en las dos situaciones, pero en el caso de la distribución en la planta en una etapa intermedia donde todavía se puede ver parte verde y parte seca, es diferente. Entonces, eso también ayuda al diagnóstico y a la diferenciación. Cuando vamos a nivel de capítulo, tenemos distintas sintomatologías también. La confusión en capítulo es con esclerotinia o con Rhizopus, dos hongos que pueden estar también en capítulo. En este caso buscamos distinto patrón, acá buscamos una coloración diferente con respecto a estas dos,
y síntomas circulares. Acá vemos el centro del pedúnculo del capítulo y una forma circular, y acá vemos la típica mancha en B del cancro. En los tres casos pudimos aislar cancro de la lesión. O sea, en los tres casos, en esta foto que ven ahí, se generó una podredumbre de capítulo a partir de este hongo. Lo que tenemos que hacer para chequear la enfermedad es ver si penetra dentro del receptáculo, como ven ahí en el corte de ese capítulo, y van a ver que cualquiera de estas lesiones profundiza en el receptáculo y eso nos complica más si llega a la semilla y puede afectar peso y contenido de aceite o calidad de la pepita en el caso de confitero. Haciendo un repaso de síntomas en el tiempo, vamos a ver primero esto en hojas de abajo. Antes de floración se puede llegar a ver en casos más graves, si no cerca de floración. Esta hoja va a avanzar el hongo, va a seguir el pecíolo y va a llegar al tallo. Cuando llega al tallo genera un cancro que le da el nombre a la enfermedad. Y después arriba del cancro y del lado que está el cancro, vamos a ver las hojas de arriba con síntomas secundarios, le llamamos nosotros para diferenciarlo. Después la planta seca, vamos a ver cancros en capítulo y en algunos casos más graves vamos a ver quebrado. ¿Cuál es la situación hoy del cancro? Esto arrancó hace 3-4 campañas, aunque se veía desde antes, pero en forma puntual. Las 3 últimas campañas están en los lotes y están en la región. Tenemos consulta de esta zona con los primeros casos, y acá apareció en la red SABE, que pueden entrar en internet, una red de monitoreo, empezaron a aparecer casos acá. ¿Qué condiciones necesita el cancro para desarrollarse? Temperatura de 20-25 grados y alta humedad relativa. Lluvias frecuentes son favorables. Entonces, si esta enfermedad se nos viene a esta zona, no sé qué va a pasar, porque es un triángulo donde hay varios factores que intervienen, pero sí, se está instalando de a poco. ¿Cómo es el ciclo de la enfermedad? A partir de rastrojos se generan ascosporas. Esas ascosporas son llevadas en forma activa hacia las hojas. En las hojas no necesita tener lluvia, con el rocío y el agua libre en el borde de la hoja es suficiente, por eso germina la ascospora y genera infección ahí. Y después sigue el ciclo en la planta y los síntomas que les comenté. En rastrojo queda en forma en los tallos. Ustedes pueden ir hoy a los lotes que tuvieron y va a estar el hongo presente y va a generar, de acuerdo a las condiciones ambientales más adelante, las ascosporas para nuevas infecciones. Esas ascosporas se mueven relativamente fácil, o sea que pueden ir de un lote a otro lote vecino. Un hospedante alternativo que tenemos es el mirasolcito, que lo vemos acá en la banquina. Es el mismo tipo de síntomas que generan en esta maleza, y esta maleza está distribuida prácticamente en casi toda la región que hace girasol. Lo otro que vemos en esta foto es que esto es un bajo. La zona, para nosotros los bajos son los que rinden más y está más afectado que la parte más alta. Entonces afecta básicamente la mejor parte del lote y los mejores lotes. Entonces es una enfermedad selectiva hacia el mayor potencial del cultivo. Eso está demostrado por el trabajo de Bae, que en Francia hace unos años, en 2003, hay una publicación interesante. ¿Qué es lo que vemos en pérdida de rendimiento? Varía entre campañas, entre un 17 y 44, esto es en plantas apareadas. 7 híbridos durante 3 campañas. En plantas apareadas, cómo pierde peso y cómo pierde aceite. En peso hablamos de 17 a 44, esto es una mezcla. Acá hay cultivares que son de buen comportamiento dentro de la red de evaluación y cultivares susceptibles, pero son plantas afectadas. Entonces puede ser que un cultivar tenga poca incidencia, pocas plantas en la parcela afectada, pero nosotros seleccionamos esa y hacemos la comparación con la planta sana. Si nosotros nos quedamos con los cultivares susceptibles, estamos perdiendo alrededor de un 45% de pérdida de aqueño, rinde de aqueño, o peso, digamos.
cuando vamos a aceite es más variable. En aceite vamos entre 4 y 22. Nosotros hablamos de un 10 a un 15% de pérdida de aceite. Planta a planta. Si ustedes van a un lote y dicen, bueno, tengo el problema, lo identifican, tienen cancros, ¿cuánto me está llevando? Tenemos que hacer la incidencia, cuántas plantas afectadas, supónganse un 50%, y si tengo una pérdida de un 15% planta a planta, es un 7% que pierdo en el lote. Esa es la forma práctica. ¿Cómo es el manejo de la enfermedad? La mejor herramienta es la que tiene letras más grandes. O sea, la genética está en la literatura, nosotros identificamos híbridos que son de mejor comportamiento y funciona perfectamente esa herramienta. ¿Alcanza? No. Si yo ese híbrido lo pongo en el triángulo en una fecha de siembra tardía para la zona nuestra y le doy condiciones de más humedad, un llenado en una época más favorable a la enfermedad, no le alcanza. Hemos visto la mejor genética que tenemos disponible en la región, un 70% de plantas afectadas y complicado el cultivo. Entonces no alcanza solamente con una herramienta para olvidarse del problema. Fungicidas preventivos. Esto venimos haciendo ensayos, no les voy a mostrar datos porque son ensayos que tenemos que seguirlo para transmitir un mensaje, pero sí les puedo dar algunas ideas. Lo que estamos viendo es, coincidiendo con la literatura, tratamientos tempranos, estoy hablando de B8 a R1, la ventana, digamos, óptima. No tenemos buena respuesta después de floración, hay alguna respuesta, pero no sería la mejor alternativa. Pero estamos pensándolo en confitero porque puede ser un problema con la base genética que hay en ese cultivo. Seguimos trabajándolo. En cuanto a activos, hemos evaluado triazoles con estrobilurina y triazoles, estrobilurina y carboxamida. Lo que vimos, el triazol con estrobilurina o la triple mezcla se destacan, el triazol solo no le vemos efecto. Hasta ahora encontramos diferencia en lo que es síntomas de la enfermedad, cancros en tallo o algún indicador de hoja. No vemos grandes diferencias en cambios en el rendimiento. El modelo de pronóstico es una herramienta interesante, se usan unas trampas de ascospora que son tallos de la campaña anterior que liberan esporas y los recolectamos en un portaobjeto y después contamos cuánta cantidad de ascosporas hay. Eso está en desarrollo, es una herramienta muy interesante porque la ventana de fungicidas, si bien la ventana que identificamos con mayor probabilidad de uso es esa que les comenté, el hongo puede entrar en cualquier momento, durante todo el estado vegetativo y más adelante también. La diferencia es que cuando antes entra, como muchas otras enfermedades, más problema trae, porque el hongo tiene más tiempo para llegar al tallo, generar una infección en la médula y a partir de ahí, genera infección en la médula y a partir de ahí genera más problemas en rendimiento, en peso y en aceite, como vimos recién. Rotaciones, por supuesto, tiene efecto, densidad tiene efecto, labranza, sistema de directa nos complica con este problema. Lotes buenos, con buena fertilidad, más nitrógeno, tienen más problemas. Y fecha de siembra de acuerdo a la zona. Para nuestra zona estamos evaluando, eso depende de qué condición tiene la temprana y la tardía para el desarrollo del hongo. Nosotros a priori pensamos que las siembras tempranas son menos afectadas y las tardías más, pero no es todos los años igual. En Uruguay hicieron esa evaluación y también tiene la misma lógica. ¿Qué vemos en genética? Esto que se ve ahí. Vemos parcelas muy afectadas, esto es lo que sería en ese ensayo, era lo peor del ensayo y esto es lo mejor. Vemos una planta que llega bien a terminar el llenado y planta que tienen una pérdida importante. ¿Qué vemos en cuanto a síntomas? Hasta ahora veníamos usando 3 indicadores, ahora nos quedamos que son los de tallo, los de hoja y los de capítulo.
En el caso de los de tallo, hacemos incidencia, cantidad de plantas afectadas en porcentaje, si tiene o no tiene cancro. Este es el indicador más importante porque es el que tiene más tiempo el hongo en contacto con la planta. Si yo voy a capítulo puede ser que entre más tarde, pero si voy a tallo entró temprano y tiene un tiempo largo para generar pérdida de rendimiento. Este indicador es muy objetivo, o sea, tengo que reconocer el síntoma, que no es tan complicado, y lo puede hacer cualquier persona. Severidad ya es, hay que tomar el tamaño del cancro. Esto está relacionado con la pérdida de rendimiento. A cancro más grande, por supuesto, hay también más problemas de la enfermedad. Perdón. Cuando vamos a hoja, empezamos a tener problemas de confusión de otras cuestiones. Melanogramis cuntanoides, que la conocerán, barrenador del tallo, cualquier problema de tipo vascular que se empieza a mezclar o cualquier insecto que genere algún daño en el tallo. Entonces no es el mejor, es difícil de estimar y se satura rápidamente. Nos quedamos con capítulo, que hay una escala desarrollada de porcentaje de área de capítulo afectado, y ahí también tenemos otra forma de evaluación. ¿Qué es lo que vemos entre evaluaciones? En tallo varía de acuerdo a la condición del año más seco como nos tocó el último, no tuvimos tanto problema, el anterior sí, pero en capítulo vemos que en general tenemos una buena cantidad de capítulos afectados. O sea que si ustedes pensaran en una zona que está ingresando el problema, lo van a ver en capítulo y el hongo va a instalarse a través de los capítulos primero. Después, el año que les toque favorable, es probable que tengan problemas en tallo. En términos generales, ¿qué es lo que me gustaría que se lleven de acá? Hay herramientas, no les mostré tallo, se podría confundir con foma, pero hay que cortar el tallo y si tiene infección en forma interna en la médula, es cancro, es fácil de discriminar. Es importante la correcta identificación. Muchas consultas llegan de gente que dice, no, tengo mucho verticillum, y no es verticillum, es cancro que no lo están viendo. Cuando uno pregunta, fíjate abajo, mira el tallo, mira y encuentran cancro. Entonces hay mucha confusión con verticillum sobre todo. Ya sabemos que en la zona está, tenemos el girasolillo y tenemos asegurado el inóculo para los años que vienen. Tenemos preocupación en una zona tal vez la más importante del país, no les puedo decir qué va a pasar, van a tener que evaluarlo y estar atentos en esa región. Tenemos buena genética, pero no alcanza. La mejor genética en condiciones de triángulo de la enfermedad muy favorable no alcanza. Ven cantidad de plantas afectadas importante. Y es necesario el desarrollo de modelos de pronóstico, esto lleva tiempo, sobre todo para hacer más eficiente el uso de fungicidas. Si encontramos que el fungicida en situaciones complicadas puede ayudar en una determinada ventana fenológica, dentro de esa ventana tenemos que, relevar las ascosporas que se van liberando y enfocarla en el momento justo. Ese es el objetivo que tenemos a mediano plazo. Se está trabajando hoy Moschini del INTA Castelar con Silvina Stewart de Uruguay, con datos que generaron ellos cuando tuvieron problemas en 2005, 2006, y van a sacar un modelo ajustado para Uruguay. Puede servir para Uruguay, alguna zona con condiciones similares. En La Pampa tendremos que generar uno y en otra zona tendrán que generar si tienen el problema también. Y una última diapositiva. El título de la presentación era Más que cancro. Yo les transmito cancro, que es lo que más trabajamos y más conocemos, pero este otro problema también es un problema grave. Esto es un trabajo de María Eugenia Basalo y la gente de Balcarce y Norma Huguet y algunos más, donde detectan focos de mildiu. Mildiu lo conocen ustedes, se transmite por semilla, queda en forma de ospora. Ven dos zonas graves, la zona sudeste, que es la más grave, y la zona de allá de norte de Santa Fe y puede ser Chaco.
Nosotros no somos la zona más problemática. Tuvimos el problema en 2002-2003, donde generamos algún avance, nos dimos cuenta que podíamos atrasar la siembra y evitar mucho el problema, pero en otras zonas el problema se les viene y es complicado. Hay razas que toleran el tratamiento con metalaxil, se está cambiando a otro modo de acción, pero sabemos que ese otro modo de acción tiene un alto riesgo de resistencia. Acá justo está Ricardo, que está con el tema de resistencia a fungicida, y es un tema que lo vemos con preocupación. Metalaxil era un producto espectacular para esta enfermedad, era 100% efectivo, pero nos duró desde el 98 hasta el 2013. Entonces, si hacemos lo mismo con otra molécula, posiblemente tardemos menos tiempo en perder el efecto. Necesitamos integrar todas las herramientas y cuidarlas. Cuidar la genética, cuidar el fungicida y tratar de usar el manejo. Hasta ahí los dejo, después había alguna bibliografía y otras cosas, pero vamos a dar tiempo a preguntas. Hola, habilitamos las preguntas. Yo les alcanzo el micrófono, arrancamos por acá. Te cambio de zona, noreste de Buenos Aires, San Pedro, Arrecifes. ¿Qué te fijarías en un híbrido, sanitariamente hablando, para posicionarlo en esa zona? Tolerancia, resistencia, susceptibilidades, ¿qué mirarías? ¿En qué enfermedades? Y en ese caso vos tenés, este problema vos lo tenés que mirar a nivel de región. O sea, tenés que estar atento a los focos que se detecten. En esa zona posiblemente la gente de Pergamino esté monitoreando, o no sé si llegan hasta ahí. Pero digamos, hay que prestar atención a los primeros casos. Por eso es importante identificarla, y no es difícil una vez que uno empieza a comparar con otras enfermedades. O sea, no es difícil aún sin hacer aislamiento y porque tiene muchas diferencias en el patrón, en el lote. Esta enfermedad la veo como complicada a futuro. No sé si esta campaña que viene o la otra, pero es una zona que va a tener problemas seguramente. Esclerotinia no es el principal problema, tal vez en siembra tardía puede ser un problema. Y mildew se va a distribuir. O sea, en los tratamientos, el mildew puede ir por semilla, en porcentaje muy bajo, pero una vez que entra en una zona se instala. Si ustedes tienen la maleza, algún Elianthus silvestre, ya una vez que llega, digamos, el hongo se instala en la zona. Entonces eso va a ser un problema, no es un problema hoy, pero va a ser un problema futuro importante. Acá. Perdón, y Verticillum es la base. Verticillum, la genética es una herramienta, tanto en Verticillum como en Esclerotinia, la genética ha avanzado mucho. Y en Verticillum, sumado a la directa, hace que tengamos mucho menos problemas que los que se veían hace 15 o 20 años atrás. Sí. Sí, en la zona de Tandil, el sudeste bonaerense ahí, hemos tenido mucho problema en lo que es semilla de soja, y he mandado a hacer análisis y semilla con 30% ¿De soja está hablando? Sí, de soja, pero que le hago análisis patológico y me salta de aporte Phomopsis como el principal causante, 60% de incidencia en las muestras de semilla. Sí. Y en la rotación yo hago girasol sobre soja. Sí. Puedo pensar que eso me puede traer más problemas la soja en la rotación para este problema en girasol. Hasta ahora no encontramos relación directa. Si uno toma al Phomopsis longicola que está en la soja, puede llegar a inocular girasol y que genere infección. Hay cruces entre especies, pero se da a nivel de laboratorio. No está todavía demostrado que se dé a nivel de campo en forma importante. Hasta ahora, hasta que avancemos y veamos cosas diferentes, consideramos el complejo que afecta a soja, que tiene sus especies
y variedades por un lado y lo que es girasol por otro. En girasol hablamos de Phomopsis o Diaporte, propiamente dicho, de Dianthi, como predominante arriba del 90%, de acuerdo a los datos de Florencia Mancebo de Balcarce. En soja lo que vemos es un cambio en la variedad de Meridionalis a Caulivora, con transmisión por semilla, con genética mayormente susceptible y un avance rápido a nivel de superficie. En un cultivo que se hace semilla propia, la distribución, inclusive en semilla original, la distribución es muy rápida. O sea, eso en pocas campañas vamos a ver todo el país con ese problema, con Caulivora, por una cuestión de susceptibilidad de la soja. Sí. Andrés, por las condiciones ambientales predisponentes, ¿qué pasa en el norte con el cancro, ¿no? En la zona norte, que vi que no estaba identificada el problema como problema? El norte es muy variable. Yo creo que es una zona, es muy variable porque varía mucho entre campañas. O sea, es muy irregular la situación climática. Si uno mira dónde estuvo el foco más grave que se vio en el pasado, fue Uruguay. En ese momento había problemas en Entre Ríos, se había detectado también en nuestro país, pero no generó problemas graves. ¿Por qué no generó en ese momento problemas graves? No sabemos. Necesitamos generar más información. En este momento no tenemos detectado en el norte casos importantes de esto, de cancro. Habría que ver una vez que llegue la variante que se está diseminando poco a poco. Nosotros, si uno mira las consultas, vemos un crecimiento del área. O sea, no vemos saltos importantes, sino que se va moviendo y va creciendo el área. Entonces, para mí va a tardar en llegar. Hay trabajos que mencionan la temperatura. En Francia hablan de arriba de un 32 grados, el hongo frena el desarrollo y no genera, por más que esté la infección ya iniciada, se frena. En Uruguay tenían 35 grados y tuvieron problemas gravísimos. Entonces, para mí, dentro de los factores, y eso coincide con alguna publicación reciente, sería más importante la humedad. Y no la humedad como lluvia frecuente, que estamos acostumbrados en otros patógenos, sino como humedad relativa. Uno va, aún sin lluvias, a fin de año a un girasol y ve en el momento, a las 8 o 9 de la mañana, ve una gotita en la punta de la hoja que es la vía de entrada. Y la infección entra por ahí. Y no tenés lluvia en los últimos 5 días y tenés ese problema. Entonces la humedad yo miraría, y la condición de humedad en esa ventana que es prácticamente desde B8 hasta R1, ese es un momento crítico para generar problemas. Ahí hay que mirar las condiciones. Consulta, comentaste un poco de la pérdida de peso de los aquenios en general la pérdida de rinde por la falta de aplicación de fungicidas. ¿Qué respuestas tienen en kilos a la aplicación de fungicidas promedio? Sí, en kilos no hemos tenido diferencias significativas. Sí vemos en enfermedad, no en kilos. Sí ha habido respuesta exagerada para lo que estamos viendo nosotros en nuestra región en lo que es Uruguay. Hay antecedentes de Silvina Stewart, digamos que son visuales lejos, como un tratamiento, supónganse en roya, en trigo, una cosa que se ve de lejos el tratamiento. Hay que seguir estudiando. No hemos tenido tampoco justo la combinación de alta presión de la enfermedad con los ensayos donde los ubicamos. Es un tratamiento preventivo, entonces al momento de aplicación uno no tiene la certeza de que va a haber problemas graves. Entonces todavía no tuvimos la peor condición para evaluarlo bien. Vemos síntomas, diferencia, en rendimiento todavía no. Sí, acá nosotros trabajamos en Santiago del Estero y en el momento que usted está recomendando la aplicación no se ve síntomas de enfermedades. Ahora,
¿se haría por protocolo? ¿Lo recomienda o esperamos? Esa es la duda que a veces tenemos. Sí. Primero, antes de hacer, o sea, por protocolo no se debería hacer. Se debería primero chequear que esté el problema, chequear la genética, la fecha de siembra, digamos, todo ese triángulo, tratar de tener más luz sobre eso. Si tenemos una condición favorable, tenemos el patógeno y demás, se tiene que hacer en forma preventiva. Los primeros síntomas en la mayoría de las situaciones los van a estar viendo en floración o previa floración si el lote está complicado. Y esto es un tratamiento que inclusive es anterior a los tratamientos del resto de las enfermedades foliares o de FOMA que hay en algunas zonas de respuesta. O sea que estamos muy adelante. Muchas de las hojas que van a llenar y van a generar aumento de peso y de contenido de aceite, en el momento que tratamos no están totalmente expandidas. Entonces hay un cambio, digamos, en la lógica del tratamiento con respecto a otro patosistema que hay que analizarlo bien. En los tratamientos, en esa ventana que les comentaba, tenemos hojas que vamos a proteger que son las que están más abajo. Muchas de esas hojas que estamos protegiendo en el momento que llena no están más. Entonces estamos protegiendo la entrada que nos va a generar más problemas en impacto en rendimiento. ¿Me explico? Pero fertilizante foliar no debería generar ni gran diferencia. No le veo. En fertilización sí hay una relación directa entre índice de área foliar y la enfermedad. Eso, digamos, hay trabajos publicados y el mejor cultivo, el que tiene más desarrollo de hoja, va a tener más problemas. Eso está claro. Sí, disculpa. Hiciste mucho hincapié en la genética. ¿Hay líneas que puedas decir que andan mucho mejor que otras? ¿Líneas o híbridos? Híbridos. Sí, yo no se los quise poner porque es una información que está disponible, está en la web y está en el acta, en el resumen que les dejé para que se lleven o que queda para la presentación. Hay muchos híbridos de buen comportamiento. En algunos tenemos 3 años de evaluación, donde se mantienen arriba, y en otros es el primer año y estamos evaluando. Eso tiene varias cuestiones. Una, que la variabilidad del patógeno hace que no sea estable, y la condición del año puede generar problemas aún en la mejor genética. Entonces la genética está identificada. Pueden entrar, el testigo hoy nuestro para superar es el 3970, un caballito de batalla, un híbrido probado. Esa es la referencia a superar. Hay mejores, esta campaña hubo mejores en sanidad, pero tenemos que ver toda la parte agronómica. O sea, vos en un híbrido vas a mirar todo lo que es agronomía, comportamiento, vuelco, quebrado, potencial de rendimiento, adaptación a la condición que lo pone, y enfermedades una pata más. Entonces, si miramos, tenés que mirar el paquete. La genética está y están los datos, digamos, disponibles. Usted nombró Rhizopus, y si bien no es el tema de la presentación, el año pasado en un ensayo vimos incidencia de Rhizopus en capítulo. ¿Cómo ve usted el avance de esta enfermedad? ¿O la considera importante? ¿Ve de que avance o está, digamos, aparece? Rhizopus es un hongo cosmopolita y que afecta en general cualquier tejido carnoso. En girasol no es un problema grave en la mayoría de las situaciones. Rhizopus necesita una vía de entrada para generar problemas. Esa vía de entrada suele estar asociada a algún evento de granizo o daño mecánico. Es difícil que haya problemas graves de Rhizopus cuando no hay un evento que lo desencadene. Entonces, en algunos casos que he tenido consultas, me decían, veo mucho Rhizopus, sobre todo la gente de confitero que están mirando más el capítulo en precosecha para ver qué calidad van a tener. Y cuando uno le explica y empezaba a mirar lo que les comentaba en la presentación,
es cancro. O sea, no, es difícil que vos tengas problemas si no tenés un evento que lo desencadene con rizopo. Lo más probable, a priori, habría que mirarlo, es que sea cancro y no sea rizopo. Acá, Andrés. En cuanto a la velocidad de avance de la enfermedad, ¿con cuánto tiempo contás desde que ves los primeros síntomas leves en las hojas hasta poder aplicar un fungicida? Cuando ves los síntomas es tarde. O sea, no tenemos recomendación de... por eso una enfermedad que, como preguntaban acá, es preventivo. Yo no diría protocolo. El protocolo nos lleva a generar resistencia y ya lo hemos probado en otras situaciones y no es la mejor alternativa. Hay que usarlo bien en el momento y en la condición que se requiere. El protocolo a mediano plazo nos genera problemas. Generalmente desde el momento que entra el hongo y genera la infección hasta que vos ves los síntomas, se habla de 25 días más o menos. O sea que un síntoma que vos estás viendo en floración, para la región nuestra, floración es fin de año, la infección fue principio de diciembre. O sea, ese síntoma que yo estoy viendo, el hongo entró en principio de diciembre. Entonces, si yo espero a ver los síntomas para tomar una decisión de tratamiento, no llego. Y después tenés el otro problema, que un fungicida tiene que entrar en el tejido cuando un hongo o algún patógeno es un hongo, porque es un fungicida, un hongo es superficial, puede generar mejor efecto. Cuando un hongo está metido dentro de un tejido grueso, tenés que tener un fungicida que se mueva mucho, mojar mucho en un cultivo que está, suponete un cultivo en floración. Tenés un área foliar que te hace de pantalla, es imposible llegar al lugar que tenés cancro. Entonces hay varias cuestiones que hacen que cuando ves los síntomas es tarde. ¿Qué tal? Te hago una pregunta. Con respecto a las densidades, o sea, hoy te estoy hablando de la zona de Guaminí y Deró, de esa zona, que vi que habías mencionado que había habido problemas. Sí. Con respecto a las densidades, que hay una tendencia a bajar densidades, si tenés algún dato de cómo incidiría, y no me quedó claro el tema de cultivos que por ahí arrancan con alguna deficiencia nutricional, por ahí lotes con alta cobertura, que el girasol arranca medio debilucho, si eso puede ser un problema más grave para esta enfermedad o no tendría incidencia. La enfermedad se relaciona con área foliar. Entonces, si vos tenés un cultivo que tiene hambre de nitrógeno, no va a tener un desarrollo de hoja importante y va a tener menos problemas. Eso lo vas a ver cuando veas la enfermedad en un lote. Los mejores ambientes van a tener más problemas que los peores. Entonces, en esa situación de un lote con falta de nitrógeno, va a tener menos problemas que si el lote viene bien manejado y tiene mayor potencial. Y la otra parte de la pregunta era... la densidad, perdón. En la densidad los datos que hay son de Francia. Nosotros no hemos trabajado en ese tema y ahora les comento por qué. Y probaron densidades de 40 y 80.000 plantas por hectárea. 80 es una locura para nosotros y estamos alrededor de 30, 40. El margen para bajar densidad de ahí ya entras en una zona de alto riesgo. Tenemos problemas en algunos casos de cortadora, problemas de planchado. O sea, no es lo mismo que otros cultivos como el maíz, donde es más fácil programar un stand y lograrlo. Entonces no es una enfermedad por unas 5.000 plantas de diferencia que va a tener un efecto relevante. Por eso no lo abordamos a ese tema, porque no consideramos que genere un impacto importante. Bueno, lamentablemente se acabó, después lo consultás con él personalmente. Damos por concluido el taller y agradecemos a Andrés la deferencia.